Impresionante resulta ver el puerto de San Antonio completamente vacío, sin movimiento. Un panorama inusitado, sin naves atracadas y donde sus grúas han quedado completamente detenidas. Visitamos el terminal a una semana de la paralización y el balance era devastador. En una semana de paralización son 15.000 contenedores que han dejado de transferirse solamente por el terminal nuestro. También hay un impacto importante en el embarque de Astilla. Hay un buque de Astilla que dejó de embarcar, hay un segundo buque que probablemente también va a dejar de embarcar. Esos son entre los dos buques aproximadamente 80.000 toneladas. Se ha dejado de embarcar el ácido sulfúrico de Codelco, que viene de Teniente y va hacia que se descargue en el norte para la actividad minera de Codelco en el norte. También hay un volumen significativo que yo estimo que semanalmente estamos hablando de embarque entre 30 y 40.000 toneladas. Nosotros durante la primera semana de paralización dejamos de atender 17 naves que han sido derivadas a otros puertos, desde Callao, Valparaíso, San Vicente. Las cargas que estaban destinadas a San Antonio han sido descargadas en esos puertos con las consiguientes demoras y extra costos para las navieras y para los consignatarios. También hay un perjuicio en cargas que han quedado al interior del terminal y que no han podido ser embarcadas. Realmente da escalofríos mirar una de las principales puertas de entrada y salida del comercio exterior chileno, que parece un puerto fantasma, con vehículos detenidos y rumas de contenedores con mercadería atrapada. Las pérdidas son cuantiosas. Yo creo que el puerto debe estar perdiendo aproximadamente $1 millón diarios, en general, entre todos los actores que están sufriendo las consecuencias de esta paralización. Calcule usted, en una semana las pérdidas ascenderían a $7 millones, pero a juicio de Borges, el daño más grande que ha dejado el paro es el deterioro de la imagen internacional y el desprestigio del terminal. El efecto ha sido realmente catastrófico. Este es el principal puerto del país, por lo tanto una paralización tan larga como esta evidentemente que tiene un efecto comercial y de reputación del puerto muy grave. O sea, el puerto, yo creo que va a sufrir las consecuencias de este acto por mucho tiempo. Es probable que el puerto pierda clientes. Yo creo que estamos corriendo el riesgo de farrearnos el trabajo que se ha realizado durante muchos años en este país para poder tener una reputación de estabilidad, de seriedad, de confiabilidad. El líder de STI advierte que el movimiento sindical que ha llamado a la paralización del terminal no tiene legitimidad legal. De acuerdo a la legislación laboral, una huelga es un evento que se produce después al no haber acuerdo en una negociación colectiva entre las partes. Por lo tanto, cualquier paralización que no está derivada de un proceso de negociación colectiva constituye un paro ilegal. Un paro ilegal que también ha lesionado los derechos de 300 trabajadores de San Antonio Terminal Internacional que querían seguir laborando, pero que fueron amenazados, denuncia Borges, y advierte que detrás de la calmada apariencia que tiene el paro hay un trasfondo de violencia. Los trabajadores, en el caso nuestro, han perdido más de 3.000 turnos, están perdiendo más de 3.000 turnos semanales. Se menciona que no hay bloqueo al puerto, que es un movimiento pacífico, pero eso es falso, eso es absolutamente falso. O sea, las amenazas son sistemáticas, graves amenazas a las casas, a las familias. Entonces, hoy día cuando se dice que los trabajadores podrían ingresar, eso no es así. Por lo tanto, nuestros trabajadores han estado haciendo presente a la autoridad que se requiere que existan garantías reales para que ellos puedan ingresar a su trabajo. Pedir el apoyo de las autoridades para poder despejar los accesos al puerto. La situación es grave y el alto ejecutivo del principal terminal concesionado ve peligrar el liderazgo alcanzado por el puerto de San Antonio. Por lo tanto, el futuro es bastante complejo y es una de las cosas que evidentemente nos desanima porque
El colocar a este puerto como el principal puerto del país ha sido un trabajo arduo de todas las personas que trabajamos en este puerto.